Muy bien, mis hermanos, sean todos bienvenidos para ahora entrar a el estudio expositivo de la palabra de Dios. Continuamos con la carta de Pablo a la iglesia en Corinto, donde Pablo va a continuar hablando en relación al tema de los dones espirituales. Eh, y en este capítulo 14, Pablo va a poner su atención solamente en dos de ellos. Estos son el don de lenguas y el don de profecía. Y el motivo es, mis hermanos, porque Pablo quería dejarles bien en claro a la iglesia en Corinto y por extensión a nosotros, que en la iglesia siempre, pero siempre cuando estamos reunidos, debemos hacerlo para edificación de los unos hacia los otros y nunca para confusión. Por ese motivo, Pablo, en este capítulo 14 que vamos a iniciar el día de hoy, prácticamente nos va a hablar de 6 puntos en relación a nuestro hablar dentro de la iglesia. Y estos son, en primer lugar, Pablo va a hacer un contraste entre el don de profecía y el don de lenguas. Esto lo veremos en los primeros 6 versículos de este capítulo 14. En segundo lugar, debemos hablar de una forma comprensible para que pueda haber edificación. Esto lo veremos en el versículo 7 al 11. En tercer lugar, debemos orar con entendimiento. Esto lo vamos a ver en los versos 12 al 17. En cuarto lugar, las lenguas tienen un propósito. Esto lo vamos a ver en los versículos 18 al 22. En quinto lugar, las lenguas deben usarse dentro de la iglesia con cierto orden, y esto lo vamos a ver en los versículos 23 al 33. Y en sexto y último lugar, Pablo va a dar un mandamiento para las mujeres en la iglesia, y esto lo vamos a ver en los versículos 34 al 40. Así que bajo estos 6 puntos estaremos analizando este capítulo 14. Sin embargo, el día de hoy, mis hermanos, solamente vamos a ver el primer punto, y esto es el contraste entre el don de la profecía y el don de lenguas. Así que acompáñenme al texto base, primera a los Corintios, capítulo 14, y vamos a leer solamente los primeros 6 versículos. Dice aquí la palabra de Dios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ahí le vamos a parar. El título, mis hermanos, que le hemos dado a esta enseñanza es: ¿en la iglesia hablamos para edificación o para confusión? ¿Hablamos para edificación o para confusión? Así que vamos a orar y poner esta enseñanza en las manos de nuestro amado Dios. Oh mi Dios, venimos delante de ti pidiéndote, Espíritu Santo, que nos ayudes a poder discernir lo que tú quieres transmitirnos aquí a nosotros como iglesia, porque es claro, Señor, que tú quieres que tu iglesia siempre sea edificada para que sigamos avanzando. Y yo te pido, Espíritu Santo, que nos des un entendimiento claro de lo que hoy nos quieres decir aquí, para que
recibamos edificación, primeramente de parte tuya en tu palabra, Señor, y después para que nosotros como tus hijos, como tu iglesia, podamos ponerlo por obra. Así que mi Dios, ponemos este mensaje en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo, que guíes a este siervo inútil para que pueda yo edificar a mis hermanos en Cristo. Así que me pongo en tus manos y lo hago en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, si ustedes observan, Pablo inicia este capítulo 14 con un mandamiento. Y este mandamiento lo hace cuando dice, seguid el amor. Y la palabra seguid es importante entenderla porque en su original significa perseguir, buscar, correr en pos o esforzarse por hacer algo. Eso es lo que significa la palabra seguir. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí está presentando esta palabra seguir con un verbo presente, activo, e imperativo, lo cual indica que es algo que debemos hacer todos los días. Y lo que debemos seguir, buscar, correr en pos o esforzarnos por hacer es el amor del griego ágape, el cual es un amor sacrificial. Porque este amor, mis hermanos, es un amor que no mira por lo suyo, sino por el bien de la obra de Cristo y de sus hermanos en Cristo. Por eso es que Pablo, en el contexto, en el capítulo 13, nos dice que este amor no busca lo suyo. Nos dice que este amor no tiene envidia, no hace nada indebido, no se goza de la justicia, pero sí se goza de la verdad. Y por lo tanto, este amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este es el amor que nosotros como iglesia debemos buscar en todo momento, sobre todo cuando estamos poniendo nuestros dones espirituales al servicio de la iglesia. Porque se imaginan, mis hermanos, tener, por ejemplo, el don de exhortación, con el cual debemos animar a nuestros hermanos en Cristo para que sigan adelante. Pero si en lugar de estarlos animando, solo nos la pasamos criticando sus malas decisiones, esto definitivamente no sería para edificación, sino para destrucción. Porque en lugar de animar, estamos apuntándole, es que tú haces esto, es que tú haces esto, ¿verdad? O te pasa esto porque hiciste aquello, ¿verdad? Por eso es importante, mis hermanos, que todos ejerzamos nuestros dones espirituales con este amor que es sacrificial, porque como lo vimos en el contexto, este es un amor que no mira por lo suyo, sino más bien por el de sus hermanos en Cristo. Por eso es que Pablo inicia este capítulo 14 con este mandamiento cuando dice seguid el amor, porque a final de cuentas, este es el amor que el Señor nos dejó de ejemplo cuando envió a su Hijo unigénito a esta tierra para que se entregara por cada uno de nosotros en la cruz, cuando Cristo realmente era inocente. Sin embargo, la Escritura nos enseña que fue tratado como un malhechor. Miren cómo lo presenta el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2. Vayan en su Biblia. 1 de Pedro, capítulo 2, en los versículos 21 al 25, vamos a leer. 2, 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 25 nos dicen, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice que nos dejó? Ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca,
Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si Cristo, mis hermanos, no hubiera muerto en esa cruz por nuestros pecados, todos, absolutamente todos, seguiríamos siendo esas ovejas descarriadas. Pero gracias a este amor, que es un amor sacrificial, es que todos hoy podemos decir que dejamos de ser esas ovejas descarriadas, porque ahora pertenecemos a la iglesia de Cristo, y de igual forma Cristo es el pastor y obispo de nuestras almas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ahora, Pablo, mis hermanos, después de dar este mandamiento, nos presenta otro. Cuando dice, y procurad los dones espirituales. Regresemos allí al texto base. Dice aquí la escritura, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Ahora, cuando Pablo dice procurad, esta palabra en griego significa poner el corazón en algo, estar profundamente comprometido con algo o tener un profundo celo por algo. Sin embargo, aquí Pablo también está presentando esta palabra con un verbo presente, activo y imperativo, indicando también que es un mandamiento que debemos hacer en el día a día. Solo que aquí lo está presentando en el contexto de los dones espirituales, es decir, de las capacidades especiales que nos otorga el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, mis hermanos, nosotros como iglesia debemos estar buscando todos los días poder ser ese instrumento de bendición al cuerpo de Cristo. Por eso dice, sigan los dones espirituales para que los pongan al servicio de Cristo. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos buscando tener un don espiritual para servir al cuerpo de Cristo? ¿O lo único que estamos buscando es ser reconocidos para llevarnos toda la gloria, la cual le pertenece solo a Cristo? Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, con las malas motivaciones de nuestro corazón, porque el corazón siempre quiere tener reconocimiento. Sin embargo, también es importante considerar que no debemos irnos hacia el otro lado, es decir, al extremo, y no poner nuestro don espiritual al servicio de la iglesia. Es que yo no quiero ser visto y es que no quiero. Estamos todo el tiempo sentados y no hacemos nada. Tenemos que tener cuidado con esos otros extremos. Por un lado, querer ser reconocido, y por otro lado, no hacer nada para no ser reconocido. Pero no se trata de nosotros, es algo que debemos tener bien en claro, porque se trata de hacer la obra de Cristo para edificar a nuestros hermanos. Por eso es importante estar buscando siempre la dirección de la palabra de Dios, para que nos muestre cuál es el camino correcto en relación a las motivaciones de nuestro corazón, para que de esa forma todas nuestras motivaciones estén alineadas a la voluntad de Dios y no a la voluntad de nuestro corazón engañoso. Así que, mis hermanos, busquemos la palabra de Dios para que nos guíe a servir al Señor conforme a los lineamientos que el Señor nos estableció en su palabra, para que de esa forma podamos ser de edificación y bendición a nuestros hermanos en Cristo.
Ahora, Pablo, mis hermanos, después de presentarnos estos dos mandamientos, el de seguir el amor y procurar los dones, Pablo ahora se va a enfocar en un don espiritual. Cuando dice, pero sobre todo que profeticéis. Sigan el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, algo que debemos tener bien en claro es lo que realmente significa profeticéis, para que no le demos una interpretación errónea, sobre todo porque en nuestro contexto hay muchos que profetizan diciendo que tienen una nueva revelación de parte de Dios y lo dicen, es que el Señor me dijo. Y no seguían en su palabra. El Señor me dijo. Cuando el Señor, mis hermanos, ya nos dijo todo lo que nos tenía que decir en su palabra. Por ejemplo, el Señor nos dijo que va a haber guerras, que va a haber hambres, que va a haber terremotos, que va a haber pestes. Todos estos eventos ya están registrados en la Escritura, ¿sí? Y de hecho la pandemia del 2020, como las guerras que ahorita están sucediendo, todas estas ya estaban profetizadas por medio de Jesús. Veamos esto allí en Mateo 24. Vayamos allí al Evangelio de Mateo para comprobar esto. Mateo 24, a partir del versículo 3. La Reina Valera nos dice un título que dice señales antes del fin. Dice aquí la Escritura. Y estando él, es decir, Cristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se observan aquí los discípulos le están haciendo dos preguntas a Jesús. Una es en relación a su venida y la segunda es en relación al fin del siglo. Veamos qué es lo que contesta Jesús en el versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, mis hermanos, si ustedes se ponen a buscar en el Google, allí en las redes sociales, si hay personas que se hayan proclamado como Jesucristo, van a encontrar mínimo a 10 personas. Y de hecho, hay una mujer que también lo dice, la cual se hace llamar Cristo Lisbeth. Ahí están las redes sociales, ¿verdad? Sin embargo, Jesús ya profetizó esto de estos engañadores desde hace más de 2023 años. Pero sigamos leyendo, versículo 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, mis hermanos, las guerras, las pestes, las hambres y los terremotos no son nada nuevo para nosotros. Y sobre todo los terremotos aquí en Mexicali, ¿verdad? Porque estamos sobre una falla, la falla de San Andrés, y nos ha tocado experimentar algunos y muy fuertes. Creo que está registrada como la que del 2010 fue uno de los más fuertes que se han dado aquí en Mexicali, ¿verdad? Pero también ya experimentamos lo que es una pandemia, ¿verdad? Y la pandemia, mis hermanos, prácticamente es una peste. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor en Mateo 24:7 cuando habla de peste, porque esta palabra significa enfermedad contagiosa. Y eso es lo que ya experimentamos. Pero miren lo que dicen los versículos 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Ahora, mis hermanos, los falsos profetas el día de hoy abundan
como galletas de animalito, ¿verdad? Donde quiera hay. Pero por otro lado, la realidad es que también el amor de muchos se está enfriando en las iglesias. Porque muchos solo se la pasan mirando por sus intereses y no por las necesidades que hay en la iglesia de Cristo. Entonces, todas estas cosas se están dando, ¿verdad? Eso que dijo Jesús desde hace más de 23 años, los podemos ver, ya se mira, ¿verdad? Y es claro, mis hermanos, que no hay nada nuevo bajo el sol, como dice el rey, o como dijo el rey Salomón en Eclesiastés, ¿verdad? Todo ya está en la Escritura. Por ese motivo, mis hermanos, nosotros como iglesia debemos estar preparados para estos eventos. Es decir, para las guerras, las hambres y las pestes, porque cuando se presenten en nuestra vida, claro que nos van a afectar. ¿Nos afectó o no nos afectó a la pandemia? Sí nos afectó, ¿verdad? Y si se levanta una tercera guerra mundial, pues ni se digan. Luego vienen esas escaseces de alimentos y tantas otras cosas, todo sube, ¿verdad? Así que mis hermanos, debemos estar preparados para estos eventos, no porque sea algo nuevo, sino porque la palabra de Dios nos habla que estos eventos van a suceder, porque son evidencias del regreso de Jesús. Y cada vez que se presente una guerra, se presente un terremoto, ¿sí? Son evidencias de que lo que dijo Jesús es verdad, lo que dice la Escritura es verdad, se está afirmando, ¿verdad? Sin embargo, al punto que quiero llegar es que Dios nos dejó en su palabra todo lo por venir y nuestra responsabilidad como iglesia es tomar esa palabra inspirada de Dios que tenemos en la palabra de Dios y enseñarla a otros para estar preparados. Y esto, mis hermanos, significa profetizar bíblicamente. Agarramos lo que dice el Señor y lo enseñamos. Profeticen es lo que está diciendo Pablo. Hablan, digan lo que ya el Señor nos dijo en su palabra. Enséñenlo. Por eso es que Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que profetiza, a final de cuentas, está edificando a la iglesia y también le va a ayudar a estar preparada. Ahora, para afirmar el punto, Pablo va a presentar el contraste entre el don de lenguas y el don de profecía en los versículos 2 y 3 del texto base. Regresemos ahí. Nos dice aquí la palabra de Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Se observan, Pablo aquí está presentando dos formas de hablar. En el versículo 2 nos presenta el don de lenguas y Pablo dice que los que hablan por medio de este don no hablan a los hombres, sino a Dios y por lo tanto ningún hombre le entiende. Pero en el versículo 3 nos presenta otra forma de hablar a través del don de profecía, el cual los hombres sí pueden entender y por lo tanto pueden recibir edificación, exhortación y consolación. Es claro que estas son dos formas de hablar, porque una es para Dios y la otra es para los hombres, ¿o no dice así su Biblia? ¿Que sí? Sin embargo, en relación al hablar, que es para Dios, Pablo dice, por el Espíritu habla misterios. Y ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Que por el Espíritu habla misterios. Aquí la palabra misterios, mis hermanos, se refiere a secretos divinos que no han sido revelados a los hombres. Como por ejemplo, le vamos a poner una escritura en la pantalla. Apocalipsis 11:3. Dice esta escritura:
y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Si observan, aquí se habla de 2 testigos, ¿verdad? Sin embargo, no se especifica quiénes serán esos 2 testigos. Ahora, algunos comentaristas bíblicos afirman que estos 2 testigos unos dicen que son Enoc y Elías, porque son hombres que no murieron y están registrados en la Escritura. Ahora, otros dicen que es Moisés y Elías, porque Moisés fue el más grande legislador que tuvo el pueblo de Dios y Elías fue el más grande de sus profetas, o uno de sus grandes profetas. Sin embargo, tanto Elías como Moisés también estuvieron en la transfiguración de Jesús. Por eso afirman que esos 2 testigos se refieren a ellos. Sin embargo, otros dicen que son una figura de la iglesia. Otros dicen que son una simbología de la ley y los profetas. Y otros dicen que son la ley y el evangelio. Si observan, todas estas son diferentes posturas. Sin embargo, como no hay unidad, esto sigue siendo un secreto divino para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces, a ver, ¿qué nos dicen los comentarios? ¿De qué nos hablan? Hombres que se han metido más al texto y a investigar. Si no se ponen de acuerdo, es que todavía es algo que no es claro para la iglesia. Y sobre todo, mis hermanos, porque el libro de Apocalipsis contiene mucha simbología y figuras, y por lo tanto, no siempre lo que se dice es literal. Les pongo otro ejemplo en la pantalla. Dice Apocalipsis 21. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Si observan, aquí se describe un ángel con una gran cadena en la mano, con la cual dice que prende a Satanás y lo ata por 1000 años. Ahora, todos sabemos que Satanás es un ser espiritual y por lo tanto no puede ser una cadena física. Más bien se refiere a algo figurativo que denota una restricción. Figurativo. Y esto nos enseña que no todos los eventos narrados en Apocalipsis son literales porque hay muchas figuras y simbologías. Sin embargo, otro gran problema también que hay en algunas interpretaciones es que todo lo quieren alegorizar, se van al otro extremo, ¿verdad? No, es que esta significa y te dan un montón de cosas simbólicas, ¿verdad? Y luego todo lo están alegorizando. Pero el punto es, mis hermanos, que tenemos pasajes en la Escritura los cuales siguen siendo un secreto divino para los hombres. De hecho, otro de ellos es la segunda venida de Jesús. Porque nadie, absolutamente nadie, conoce el día y la hora que Jesús va a regresar. De hecho, Jesús también lo dejó establecido en Mateo 24:36, donde dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo cual quiere decir que este es un secreto divino no revelado a los hombres porque solo Dios lo conoce. Sin embargo, mis hermanos, en relación a estos secretos divinos o misterios, Pablo dice que cuando uno habla por el Espíritu, los puede hablar, porque dice que habla esos misterios. Y Pablo lo está presentando en el contexto de las lenguas, lo cual es un lenguaje que no conocemos ni entendemos. Por ese motivo, Pablo un poco más adelante nos dice en 1 Corintios 14, versos 13 y 14, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si hoy oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto quiere decir que a través de esta forma de hablar no tenemos ni la menor idea de lo que estamos diciendo.
y por lo tanto no podemos edificar a la iglesia. Sin embargo, por el don de profecía, es todo lo contrario. Porque por medio de este don, si hay edificación para la iglesia, al menos en estas 3 áreas que Pablo menciona. Dice que es para edificación, para exhortación y para consolación. Y la palabra edificación, mis hermanos, se refiere a la construcción o fortalecimiento. Sin embargo, el sentido bíblico de esta palabra es ayuda en construcción de un edificio incompleto. Ayuda en construcción de un edificio incompleto. Y nosotros como iglesia, mis hermanos, somos ese edificio que aún no está completo, porque necesitamos ayuda para seguir en construcción hasta que todos lleguemos, como dice Pablo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta, mis hermanos, debe de ser nuestra meta en el día a día, seguir creciendo, apuntando para allá. Pero seguimos en construcción. Y para lograrlo, mis hermanos, necesitamos ser edificados constantemente con la palabra de Dios para que posteriormente lo pongamos por obra, ¿verdad? Porque no tenemos que ser solamente oidores, olvidadizos, sino también hacedores de la palabra. Por eso Pablo también le dice a los romanos en Romanos 14 y 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y un poco más adelante les dice en Romanos 15, en los primeros 2 versículos, se los vamos a poner esos en la pantalla. Dice Pablo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La realidad, mis hermanos, es que si no hay edificación entre nosotros como iglesia, será imposible que podamos avanzar en nuestra construcción espiritual, en ese edificio que se está formando espiritualmente. Ahora, ciertamente, mis hermanos, Pablo aquí se los está diciendo a la iglesia de Corinto, porque esta iglesia era muy desordenada. Porque en lugar de estarse edificando los unos a los otros con los dones espirituales, se la pasaban en divisiones, se la pasaban en pleitos y haciendo sobreénfasis en el don de lenguas. Aquí los que hablamos en lenguas somos los buenos, ¿verdad? Pero el que habla en lenguas no edifica a los demás. Entonces, pues es obvio que no se pueden edificar los unos a los otros. Y ese es el punto que Pablo está tratando con la iglesia en Corintio, porque él quería que la iglesia fuera edificada para que pudiera avanzar espiritualmente. Por eso habla de edificación. Ahora, lo segundo que menciona Pablo en el verso 3 del texto base es la exhortación, la cual se refiere a alentar, dar ánimo o estímulo. Y por lo tanto, esta palabra está relacionada con apoyar o alentar a los hermanos para que sigan adelante. Vamos, échale ganas. Vamos adelante, mi hermano. Ahora, veamos un ejemplo de esto en la Escritura. Vayan allí al libro de Hechos, en el capítulo 14, donde hay una exhortación para que los hermanos permanecieran en la fe. Hechos capítulo 14. En los versículos 19 al 22 vamos a leer. Hechos 14, versos 19 en adelante nos dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Ahora miren lo que dice el versículo 22, para que volvieron. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Y luego, ¿qué dice? Exhortándoles para que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí la exhortación es para que los hermanos permanecieran en la fe, sobre todo porque los judíos no toleraban a la iglesia, porque recordemos que la iglesia siempre ha operado en contra de la ley, de los mandamientos de la ley, sobre todo las ordenanzas que se daban en la ley en cuanto a los sacrificios o la circuncisión, que otra cosa que querían los judíos que la iglesia continuara haciendo. Y de hecho, por ese motivo fue que apedrearon a Pablo, porque Pablo para ellos era un hereje que enseñaba a los gentiles a no circuncidarse. Y esto es algo que sigue pasando incluso el día de hoy. Por eso para muchos judíos, Pablo es un falso maestro. No, este vino enseñando otra cosa. Y lo siguen creyendo como un falso maestro. Pero el punto es que la iglesia necesitó ser exhortada para que su fe no desfalleciera y pudiera seguir adelante. Por eso es importante la exhortación en la iglesia, porque eso nos ayuda a alentarnos los unos a los otros en momentos difíciles, porque todos tenemos momentos difíciles. En ocasiones es en el hogar, con el cónyuge o con los hijos. Otras ocasiones es en el trabajo, con los jefes o los compañeros. O en ocasiones también con los vecinos. Y sobre todo si tenemos unos vecinos que son bien ruidosos, ¿no? El sábado en la tarde queremos acostarnos para levantarnos temprano, alistarnos, venirnos a la iglesia y ahí están con la música, la banda, 3, 4 de la mañana y pum, 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 sonándonos en los oídos, ¿no? En los tímpanos, los ruidos de nuestros vecinos. Son problemas que muchas veces se dan. Sin embargo, en la iglesia también se da. Y esto es, mis hermanos, porque estamos en construcción y necesitamos constantemente ser exhortados para seguir adelante. Hay que animarnos los unos a los otros, ¿verdad? Muchas veces pasa que un hermano a lo mejor nos lastimó, ¿verdad? Y eso muchas veces hace que entremos en un conflicto. Pero como lo hemos visto en nuestra clase de disciplina bíblica, es importante aclararlo con el hermano. Porque la realidad es que muchas veces hacemos cosas y ni siquiera nos damos cuenta. No nos damos cuenta y de repente un hermano ya anda sentido con nosotros y no sabemos ni por qué. La disciplina bíblica es como un cerco que protege a la iglesia. Para que el hermano sepa que si trae algo tiene que ir y hablarlo con el hermano y restaurar. Tenemos que estar restaurando las relaciones para que podamos seguir adelante. Por eso es importante la exhortación. Y ahora lo tercero que menciona Pablo en el versículo 3 del texto base, es una palabra muy parecida a la exhortación. Verá, regresemos allí al texto base. Corintios 14, en el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y la palabra consolación también significa dar palabras de ánimo o de consuelo. Y las cuales por lo regular, mis hermanos, las damos cuando alguien está pasando por una aflicción, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, o una enfermedad que no nos deja y estamos allí afligidos, ¿verdad? Entonces la consolación, mis hermanos, ayuda a la iglesia en momentos de necesidad, de dar ánimo o consuelo a un hermano que está pasando por un sufrimiento. Por eso digo, es muy parecida a la de exhortación, es animar a los hermanos. Y por lo tanto, mis hermanos, estas tres áreas dentro de la iglesia nos ayudan a seguir adelante en nuestra construcción como iglesia, que es esa edificación de la que habla Pablo. Sin embargo, el que habla en lenguas, miren lo que dice el versículo 4 del texto base, nos dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
Aquí claramente vemos el contraste que Pablo nos está presentando, porque el que habla en lengua extraña dice que a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Lo cual quiere decir que las lenguas son para edificación personal, pero el que profetiza es para edificación congregacional. Sin embargo, o más bien, por eso Pablo dice que es mejor profetizar que hablar en lenguas, ¿verdad? Sin embargo, Pablo, mis hermanos, después les expresa a los corintios un deseo. Y esto lo vemos en el versículo 5 donde dice, así que quisiera que todos hablasen en lenguas. Es el deseo de Pablo. Quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Es claro que el deseo de Pablo es que todos pudieran hablar en lenguas, porque al final de cuentas hay una edificación personal. Pero si lo ponemos en una balanza, es claro que hay más edificación cuando opera el don de profecía, porque por medio de este don toda la iglesia es edificada. Sin embargo, Pablo no deja por fuera el don de lenguas, porque a través de este don la iglesia también puede ser edificada, solo que se va a requerir una interpretación. Porque, como ya lo mencionó en el contexto, el que habla en lenguas habla a Dios y nadie lo entiende. Pero si se levanta un intérprete en la iglesia, puede ser edificada la iglesia a través de lo que este intérprete escucha que está diciendo el Espíritu Santo y que está hablando de estos misterios no revelados. Ahora, en relación a las lenguas, Pablo continúa diciendo en el versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Aquí la palabra clave es aprovechará, porque esta palabra se refiere a sacar provecho, asistir o ayudar. Pero el sentido bíblico de esta palabra es beneficiar. Ahora, todos sabemos que a nuestro alrededor habrá muchas cosas que en lugar de darnos un beneficio, traerán todo lo contrario. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es claro que cuando una persona dentro de la iglesia pone un sobreénfasis en el dinero, sus prioridades cambian. Porque para esta persona será más importante ir al trabajo o hacer a un negocio, estar haciendo un negocio, que ir al servicio de la iglesia. Sin embargo, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Dice al final de esta escritura, fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, miren cómo lo traduce la versión Palabra de Dios para Todos. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción, el amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Así que mis hermanos, tengamos cuidado con el amor al dinero, porque si nos gana la ambición, nos pueden llegar los dolores o el gran sufrimiento que menciona esta traducción. Ahora, por otro lado, miren lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 23, se los vamos a poner en la pantalla. Hablando de lo que no es que nos dé provecho. Dice aquí Jeremías 23:32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos
y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Esta es una acusación de parte del Señor contra los falsos maestros, los cuales no estaban haciendo nada para provecho al pueblo, porque andaban en mentiras. Y eso es algo que hoy puede pasar incluso de un púlpito como este. De hecho pasa, porque hay muchos que dicen lo que Dios no dice en su palabra. Por eso como iglesia es importantísimo que nosotros en todo momento conozcamos bien lo que dice la palabra de Dios para que no seamos engañados. Sin embargo, si lo que se dice de un púlpito es lo que Dios quiere para su iglesia, es obvio que esto sí traerá provecho, es decir, beneficio para que sigamos avanzando en nuestra fe del Evangelio. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa si en un púlpito como este el predicador empieza hablando en lenguas? Es decir, empieza con un lenguaje que nadie entiende. ¿Será para edificación o para confusión? Es claro que si no hay intérprete, va a ser para confusión. Por eso la iglesia o en la iglesia siempre se debe hablar con un lenguaje que todos conozcamos para que pueda ser de provecho. Por eso Pablo dice, ¿qué aprovechará si yo hablare con revelación? Más bien dice, ¿qué aprovechará si no les hablare con revelación, con ciencia, con profecía y con doctrina? Es obvio que no va a haber edificación. Y cuando Pablo menciona la palabra revelación, se refiere a comunicar algo que estaba oculto. Como por ejemplo, la iglesia en el primer siglo era algo oculto para los judíos, porque según ellos, solamente los judíos eran el pueblo de Dios. Pero hoy sabemos, por lo que nos enseña la Escritura, o lo que nos ha revelado Dios en su palabra, que ahora, por medio de la fe en Jesucristo, podemos ser parte del pueblo de Dios, y aquí no importa si una persona es judía o no lo es. Veamos cómo lo presenta Pablo en Efesios capítulo 2, allá adelantito. En los versículos 11 al 18. 2, 11 al 18. Efesios 2, 11 al 18. Nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es claro que ahora por medio de Jesucristo tenemos entrada por el Espíritu al Padre, pero también se nos abrió la puerta para que podamos tener comunión con los judíos, lo cual antes era imposible,
Porque para los judíos, bajo el antiguo pacto, nosotros éramos impuros y no se podían relacionar con nosotros. Sin embargo, ahora, por medio de Cristo, sí podemos llamarnos incluso hasta hermanos. Esta fue una revelación que se le dio al apóstol Pablo en el primer siglo y se le dio para nuestro provecho o edificación. Ahora, lo segundo que menciona Pablo en el verso 6 del texto base es hablar con ciencia. Regresemos ahí. Dice, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación, con lo revelado, que ya tenemos en la palabra, o con ciencia? Y aquí la palabra ciencia está relacionado con el conocimiento que hay en nuestra mente. Por eso es que la palabra ciencia en griego es gnosis, porque se refiere al conocimiento adquirido con el cual ahora podemos enseñar a otros, incluso podemos evaluarlos. Como por ejemplo, hablando de lo que podemos enseñar, la Escritura nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte y por lo tanto podemos enseñar a otros que el motivo por el cual todos morimos es porque somos pecadores. Sin embargo, esto también nos puede servir de introducción para enseñar la segunda parte del versículo 23 de Romanos, donde dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo cual quiere decir que hay un regalo divino para que nosotros podamos tener vida eterna y ese regalo es Jesucristo. Por eso también la Escritura nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiero decir que Jesucristo es el único camino a la vida eterna. Pero ¿qué pasa si se desecha ese único camino? Si se desecha a Jesucristo. La misma Escritura nos dice un poco más adelante, aquí en Juan 3:17 al 19, se lo vamos a poner en la pantalla. Dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces es claro que el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree, no lo digo yo, lo dice la Escritura, ya ha sido condenado. Por eso es importante tener este conocimiento de lo que Dios nos enseña en su palabra. Primeramente, para no ser de los condenados, ¿verdad? Y en segundo lugar, para enseñarlo a otros, esperando que Dios haga la obra en su vida y entiendan que la vida eterna va a depender de esto. Es decir, vida eterna con Jesús o muerte eterna sin Jesús, la cual será en el lago de fuego, donde dice la Escritura que estará Satanás y sus demonios. Y no creo que nadie quiera pasar la eternidad con Satanás y sus demonios, ¿verdad? Por eso es importante y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que es importante el conocimiento, es el conocimiento que tenemos o adquirimos de la palabra de Dios, porque nos sirve para saber cómo tener un mejor destino eterno, ¿verdad? Sin embargo, también nos puede servir para poder evaluar a otras personas. Por ejemplo, si una persona es un cristiano genuino o no lo es. Y en relación a esto, la palabra de Dios nos da dos lineamientos para saber quién es genuino y quién no lo es. Les vamos a poner la escritura en la pantalla. Dice aquí la escritura, el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esta escritura nos enseña que un cristiano genuino no va a practicar el pecado. Y ese es un primer lineamiento que tenemos. Y el segundo que nos presenta la Escritura es que va a amar a su hermano, porque el que no ama a su hermano no es de Dios. La realidad, mis hermanos, es que es bien fácil decir que somos cristianos, pero la Escritura nos da herramientas o nos muestra cómo identificar a quién es genuino del que es falso, porque a final de cuentas los frutos o las acciones son las que realmente dan testimonio. Por eso es importante que en la iglesia se hable con conocimiento de la palabra de Dios para poder ser edificados, ¿verdad? Ahora, continuando con el texto base, Pablo nos dice en tercer lugar, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía? Ahora, aquí la profecía se refiere a la predicación de un mensaje recibido de parte de Dios sobre manifestaciones pasadas, presentes y futuras. Veamos un ejemplo. En relación al pasado, vayan en sus Biblias a Mateo capítulo 13. Mateo 13, vamos a leer los versículos 10 al 14. Mateo 10, versos 13, Mateo 13, versos 10 al 14. Dice aquí la escritura. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Quiero detenerme un poquito aquí porque ¿cuántas veces hemos escuchado esta escritura en relación a que hay que dar, si quieres tener más, da, ¿verdad? Enfocado siempre en el dinero, pero Jesús no está hablando en el contexto del dinero. Dice el versículo 13, por eso les habló en parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Jesús, mis hermanos, aquí les está contestando la pregunta que les hicieron sus discípulos del por qué les estaba hablando en parábolas al pueblo. Y Jesús le responde que lo hacía para dar cumplimiento a una profecía. ¿Cuál es esa profecía? Se la ponemos en la pantalla. Isaías 6. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá en pos de nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame aquí, está diciendo Isaías. Y le dice el Señor, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni con su corazón entiendan, ni se conviertan y haya para él sanidad. Jesús está hablando o está declarando esta profecía hecha en el pasado por medio del profeta Isaías. Por eso Jesús es que les hablaba en parábolas para que no se convirtieran y los sane, de acuerdo a lo que ya se había dicho por medio del profeta Isaías, una profecía del pasado. Pero si lo aplicamos ahora al presente,
La Escritura nos dice en 1 Tesalonicenses 5:20, no menosprecéis las profecías. Y esto es algo, mis hermanos, que nosotros como iglesia no debemos despreciar porque son revelación de Dios. Lo que nos dice que va a pasar, va a pasar. Y eso es algo que tenemos que tener bien en claro. Y debemos estar preparados, ¿verdad? Porque sabemos que tarde que temprano, un día vamos a estar en la presencia de Jesús. El medio no lo conocemos, pero sea por una guerra, sea por un accidente, por lo que sea, tenemos que estar preparados para nuestro encuentro con Jesús. Ahora, en relación al futuro, tenemos la profecía del regreso de Jesús. Como el mismo Juan lo dijo en Juan 14, versículos 1 al 3, se los vamos a poner en la pantalla. Bueno, más bien aquí el que está hablando es Jesús. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es claro que Jesús ahorita está preparando un lugar, una morada, para en el tiempo que Él regrese, dice que nos va a tomar para que estemos donde Él está. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Creemos que realmente Jesús está haciendo eso? Por eso es importante hablar de profecía, para que seamos edificados y de esa forma seguir fortaleciendo nuestra fe en el Evangelio. Porque la profecía se estableció desde el pasado, habla del presente, pero también habla del futuro, ¿verdad? Lo que Dios reveló, esto es lo que sí Dios reveló en su palabra. Ahora, por último, dice Pablo en versículo 6 del texto base, regresemos ahí. Dice aquí la escritura, retomando desde el principio. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Doctrina es la última palabra que menciona Pablo aquí. Y la palabra doctrina en griego es didache y significa enseñanza o instrucción. Y es lo que ha estado haciendo Pablo en esta carta, porque está dando dirección a los corintios en relación a todos los problemas que ellos tenían como iglesia. Por eso es importante ir con enseñanza. Pero en este caso específico, la enseñanza que Pablo está dando es entre las lenguas y el profetizar, porque el que habla en lenguas es edificado solamente en lo personal. Pero el que profetiza edifica a la iglesia, es decir, a todo el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice que es más importante profetizar que hablar en lenguas en el contexto de las reuniones de la iglesia. Sin embargo, el que habla en lenguas nunca debe ser desechado porque también puede edificar a la iglesia, solo que en este caso debe ser por medio de un intérprete para que todos entiendan lo que Dios está diciendo por el Espíritu. O que el Espíritu cuando está hablando esos misterios, ¿verdad? Entonces, en este balance que pone Pablo de la edificación de la iglesia, dice, profeticen mejor. Hablas en lenguas, está bien, ¿verdad? Pero sin embargo, tú nomás te estás edificando y además lo haces en el Espíritu, porque no hay entendimiento y tienes que pedir al Señor que te den entendimiento. Eso es lo que vamos a seguir viendo más adelante. Pero el punto es que poniendo esta balanza, es más importante profetizar que hablar en lenguas, porque que profetiza está edificando a toda la iglesia y ese es el propósito de nuestras reuniones en la iglesia. Entonces, mis hermanos, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, es importante que entendamos que nuestras reuniones de iglesia siempre deben de ser para provecho a través de lo que hablamos, porque debe haber edificación para seguir construyendo o fortaleciéndonos. Debe haber exhortación
para seguir dándonos ánimo los unos a los otros. Debe haber consolación para seguir adelante en esos momentos difíciles. Debe haber revelación para seguir hablando lo que Dios nos dejó establecido en su palabra. Debe haber ciencia para seguir edificándonos con el conocimiento bíblico que tenemos en la palabra. Debe haber profecía para seguir predicando lo dicho por Dios, tanto en el pasado como el presente, como el futuro. Y debe haber doctrina para que sigamos enseñando lo que Dios revela en su palabra. Y de esa forma, juntos, mis hermanos, sigamos construyendo nuestra casa espiritual con la ayuda de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Bueno, pues vamos a orar. Pues mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que todos los dones espirituales que tú le diste a tu iglesia son importantes, Señor. Sin embargo, como lo vimos el día de hoy, en el contexto de la iglesia y para la edificación de la iglesia, tú nos enseñas que es mejor que profeticemos, que agarremos esa palabra revelada que ya nos diste en tu palabra y lo enseñamos a nuestros hermanos, Señor. O que lo estemos recordando, Señor, porque hay muchos eventos que aún no han pasado, como lo es tu venida, Señor, y tenemos que estar preparados y tenemos que estar hablando de esto una y otra vez, Señor, porque tú puedes venir en cualquier momento, Señor, y tenemos que estar listos para cuando estemos en tu presencia, Señor. Que nos halles, y si vienes y estamos en esta tierra, que nos halles haciendo las cosas para tu obra, Señor. Que no nos encuentres, Señor, haciendo cosas solamente para nuestro propio beneficio, Señor, para nuestro corazón egoísta, sino que hagamos las cosas siempre como si lo estuviéramos haciendo para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia agradecida, una iglesia que siempre esté buscando hacer tu voluntad, Señor. Sabemos que vivimos en un mundo donde hay mucha oscuridad, hay mucha vanagloria, hay mucho egoísmo. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia como lo mirábamos en la escuela dominical, que seamos una luz y que seamos esa sal de la tierra, que puedan ver a través de nosotros esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, esta nueva vida que nos ayuda a ser diferentes, a buscar la santidad, a buscar el glorificarte, porque nuestro único anhelo y deseo que hay en nuestro corazón, Señor, es ser esos siervos fieles, Señor. Que cuando tú regreses, nos encuentres haciendo lo que tenemos que hacer para tu obra y para tu gloria, Señor. Así que yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos da instrucción, nos enseña. Pero también gracias por tu Espíritu Santo, que es el que siempre está ahí acompañándonos, dirigiéndonos, para que no erremos el camino. Y si erramos, pues el Espíritu Santo es el que agarra la varita y nos da corrección para que retomamos el camino. Así que mi Dios, pues yo te doy gracias, Señor, por esta escritura y espero que haya sido edificación para mis hermanos como lo fue para mí y que busquemos en todo momento siempre el edificarnos los unos a los otros y demostrando ese amor que dice tu palabra que debe haber en los que somos tus hijos. Ese amor que es hacia nuestros hermanos en Cristo. Así que te doy gracias por esto y en Cristo Jesús lo hago para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.